Normalmente soy de las personas que le sufre a predicar porque Dios sabe que yo escribo más de lo que predico y hay veces que tengo muchas ideas y las expreso de muchas maneras, pero a la hora de predicar, ¡ay! Siempre le sufría. Pero Dios ha sido bueno y una de las cosas que se ha, en las que, de las que Él ha tenido cuidado ha sido el realmente proveer Él la palabra para que yo no sufra, yo creo, o algo así, y para que ustedes estén adecuadamente alimentados. Y saben, esta semana Dios desde principios de la semana empezó a hablarme y empezó a decirme por dónde iba la cosa y qué es lo que vamos a ver, porque lo que vamos a ver hoy es en preparación a lo que vamos a ver la semana que entra con Pablo y lo que vamos a ver la semana después que esté yo predicando otra vez con ustedes y las cosas que vamos a ver próximamente. Dios nos ha estado hablando y empezamos el año entendiendo que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de la semejanza de Dios, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de sentir lo que Dios siente, de pensar como Dios piensa y de hacer las cosas como Dios las hace, ¿sí? Dios no es un Dios alejado, sino al contrario, Él se agradó de expresar su naturaleza en nosotros y eso es súper importante, es algo que realmente luego como que perdemos un poquito de vista y entonces nos despegamos de Dios y decimos, es que si Dios esto y Dios lo otro y Dios allá, y entonces, pues entonces si Dios todo, entonces nosotros ¿para qué? ¿No? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos lo que Dios decidió que iba a pasar en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios decidió que Él iba a conquistar la tierra y Él iba a recuperar el dominio sobre la tierra y lo iba a hacer por medio de nosotros. Si Él quisiera, lo podría hacer en un segundo. Pero ¿sabes qué? Se plació de decir, ¿sabes qué? Voy a mandar a los hombres, a los hijos de Dios, a mis hijos, a que ellos vayan y extiendan mi reino y vayan ahora sí que abarcando, no acaparando, abarcando la tierra, poco a poco, hasta que toda la tierra sea para Cristo y entonces pueda Cristo venir. Y ese es el motivo por el que estamos en la tierra. No estamos aquí para que Dios nos bendiga, no estamos aquí para que sintamos bonito, no estamos aquí para que, como muchos dicen, ay, es que yo sé que cada vez que Dios piensa en mí sonríe. Claro que sonríe, pero no sonríe por quien eres tú, sino sonríe por quien Él te hizo, ¿no? Y yo hay veces que quiero pensar que hasta ríe con sarcasmo y dice, ay, mira, sigue ahí, todavía no entiende, ¿no? O algo así. No, la verdad es que Dios se agrada de nosotros y Dios tiene esa intención de realmente usarnos. La cuestión es que mucha gente tiene por esquema de vida el cronos. Y el cronos significa el tiempo de los hombres, el que medimos, los minutos, los segundos, las horas, los días, los años. Y entonces, cada vez que vemos las cosas de Dios, siempre las vemos y las entendemos en el futuro. Y entonces somos de esas personas que nunca llegamos y siempre decimos, Dios va a ser, sí, Dios es esto, y claro que sí, y ya será, y luego después nos escudamos y decimos, es que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Claro que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres porque nosotros no nos entendemos a imagen y con la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios, por eso no entendemos los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo que se llama el Kairos, y en ese tiempo, un minuto es como 1000 años, no, ¿qué? Un segundo es como 1000 años y 1000 años como un segundo, ¿sí? Y esto se los puedo comprobar porque voy a aprovechar que Leti está aquí, porque Leti, desde que Leti empezó a leer la palabra y decidió buscar de Dios, pero va a gorro con la Biblia. ¿Ya terminaste Isaías ahora sí? Ya estoy en Jeremías. Ya va en Jeremías y empezaste en enero, ¿no? Sí, Empezó en enero, fíjense nada más, 2 meses y medio y lleva en Jeremías. pero eso se lo debo a mis desvelos. Eso se lo debe a sus desvelos, ¿no? Dicen que el mejor somnífero es la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, una de las cosas que me gusta con Leti, y esto es algo que ayer estábamos viendo en una película, yo la vi como por 100ª vez, pero no me cansa la película esta de Enfrentando a los Gigantes. Y es una película de un entrenador de un equipo de fútbol americano que decide llevar la Biblia a su equipo de fútbol americano. Y entonces, cada vez que hacen una jugada, les explica la jugada desde la Biblia. Y entonces hay una muy padre donde dice, se me acaba de ir el nombre del profeta,
creo que era Elías, pero no es cierto, no me los voy a contar mentiras. Y entonces tenían que construir un muro, una muralla alrededor de la ciudad para, protegerse, pero no iban a alcanzar a protegerse, y entonces deciden que cada persona iba a construir el pedazo del muro que estaba frente a su casa, y entonces cada persona construyó, hicieron la muralla muy rápido. Entonces explicó que como equipo de fútbol americano tenían que ser impenetrables y bla, 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 ¿no? O como dijera Monse, shalala y shalala. ¿Por qué dicen shalala, no? Pero bueno, entonces les empezó a enseñar estos principios, y las cosas en la vida de este equipo de fútbol americano empezaron a prosperar. Y entonces este jugador de fútbol americano les dijo: si ustedes vienen a jugar fútbol americano con la intención de ganar, no están viniendo con la intención adecuada, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un papel, y cada uno de ustedes tiene una posición, y cada uno tiene que ser lo mejor que pueda hacer en ese papel y en esa posición. Y cuando sean lo mejor, van a empezar a disfrutar el jugar el fútbol americano. No van a venir a ganar. Y pasó. Los empezó a meter a la palabra, les empezó a enseñar su identidad desde la palabra, y empezaron a pasar cosas buenas y milagrosas. Y esto es algo que ayer lo veía, y lo veía muy tangible, y se lo recomiendo. Si nunca la han visto, la película se la recomiendo, se llama Enfrentando a los Gigantes. Y Leti ha sido una de esas personas que me encanta, porque se ha metido con la palabra, y cuando se desespera y viene, ¡pastor!, ¿no? Y se enoja y grita, y luego oramos, pero ¿cuándo vemos los resultados? Inmediatos, ¿verdad? Inmediatos. Y su cara y su corazón se transforma. Y la cosa que más me emociona es que siempre que sale de ahí le digo: Leti, acuérdate que nosotros tenemos que poder expresar a Dios. No, nosotros no venimos para que Dios nos bendiga. Si usted está aquí para que Dios lo bendiga, mejor de una vez váyase, ¿no? No será el primero que se vaya. Porque nosotros no estamos aquí para que Dios nos bendiga, nosotros estamos aquí para cumplir con un papel y para expresar la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no venimos aquí a ser buenos, nosotros somos buenos porque Dios es bueno, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Con eso empezamos este año. Este año empezamos entendiéndonos a la imagen y con la capacidad de expresar a Dios. ¿Sí? Y es muy emocionante cuando la gente lo ve, porque nosotros no nos jactamos porque, yo quiero que la gente que vea que sea bueno, ¿no? Pero les puedo dar testimonio, y esta semana me fascinó. Nos hablaba la hija de Mari, la señora de la que hemos estado platicando semana a semana, y me encanta que nos habla y me dice: por favor, no dejen de venir, no dejen de visitar a mi mamá en el hospital, porque lo que ustedes hacen es bueno. ¿Sí? El otro día nos tocó ir ¿cómo se llama? Nancy y a mí. Y yo le decía a Nancy, le digo: mira, Nancy, nosotros vamos a ir al hospital y no podemos ir y decirle a la gente: Mari se va a recuperar, porque Dios no nos ha hablado del hecho de que ella se vaya o no a recuperar. Le dije: es nuestro deber ir a la presencia de Dios. Póngame atención aquí, no le pongan atención a él, póngame atención a mí, ¿sí? El niño no se va, el niño va a estar ahí, déjenlo un ratito, ¿sí? Yo sí vengo a demandarles mi atención, ¿ok? Estábamos a punto de entrar al hospital y le decía: mira, Nancy, le digo, la palabra nos enseña en el Salmo 23:6, y se los repito yo creo que cada semana, que Dios va a ir con nosotros. Dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Eso quiere decir que Dios, ¿sí?, nos va a mandar a lugares, y cuando nosotros vayamos y nos establezcamos en ese lugar y entendamos que es nuestro deber gobernar ese lugar, vamos a ir a prepararle la tierra a Dios. Y cuando la tierra está preparada, Él se va a manifestar, ¿no? No va Él de inmediato, nosotros vamos de adelante, nosotros vamos anunciando las buenas nuevas, nosotros vamos anunciando: ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, lo hemos platicado, decidió buscar a Dios primero, decidió darle lugar primero a Dios, y empezaron a suceder milagros en su vida. Hace un par de semanas les platicamos que en 4 semanas desde que buscó a Dios, Dios le cumplió el anhelo de su corazón de 35 años, y su marido le propuso matrimonio y se casó con ella y la dignificó como mujer. Y entonces, cuando nosotros estamos tratando
de que la bendición nos siga o si estamos buscando la bendición, luego estamos tratando de hacer cosas tangibles porque luego nos la vivimos correteando señales. Cuando la Biblia, en Marcos 16:15, en adelante dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros necesitamos señales para creer. Entonces, cuando nosotros nos entendemos como parte del cuerpo de Dios, pues lo primero que tenemos que hacer es creer y luego después que las señales nos sigan para que esto funcione, ¿no? ¿Cómo funcionó esto? Yo me acuerdo, porque Nancy subió a ver a la señora y entonces el esposo estaba así de, no le hablen, y porque trae sus arterias, sus 3 arterias expuestas. Eso quiere decir que en cualquier movimiento se le puede reventar una arteria. Y eso fue lo que le pasó. Se le reventó una arteria y perdió, entiendo que el 80% de la sangre de su cuerpo. O sea, 80% es muchísimo, eso es para que cualquier persona sufra muchos daños. Y le han puesto sangre y sangre y sangre, le han puesto más de 14 litros de sangre porque se le salía y bueno, ha sido todo un rollo. El caso es que la señora ahora está bien. Y entonces estaba Nancy ahí y entonces parecía a su esposo así como guardián y no la toquen y no se le acerquen y ni a los doctores la dejan que se le acerquen porque él está cuidando a su mujer como es su papel, él es su protector. Entonces baja Nancy y me dice, oye René, pues que no le hables y que no la toques y que no sé qué. Entonces Nancy iba con todo el encargo, ¿no? Y entonces yo le dije, está muy bien. Y cuando empecé a caminar hacia dentro del hospital, yo le decía al Señor, pues yo hoy vengo caminando y yo vengo preparando terreno para que tú llegues, ¿no? Y empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Llegué al cuarto y me paré en la piecera de la cama para darle tranquilidad al Señor de que no me iba a acercar, ¿no? Y entonces le empecé a preguntar, oiga, ¿y usted cómo está? Y todo el asunto. Y entonces empecé a orar, por dentro oraba y le decía, Señor, yo aquí estoy y tu palabra dice que tú vienes conmigo. Yo nomás vengo a declarar que este lugarcito en donde yo estoy parado es arrebatado para el reino de los cielos. Y esta mujer que está aquí enfrente de mí te conoce y habitas en su corazón. Entonces, lo único por lo que yo vengo es por un milagro. Así que sin un milagro, yo no me voy, porque tengo la necesidad de expresar tu naturaleza, Señor. Y entonces le decía al Señor, ¿qué hago, Señor? Y el Señor me decía, tócala. Y le digo, ¿cómo le hago, Señor? Y entonces cuando me dice el Señor, tócala, agarra al esposo y la tapa toda con la sábana. Y dije, no me voy a frustrar, no me voy a frustrar, no me voy a frustrar. Y yo decía, no es importante que la toque, pero el Señor me dijo que la toque, así que a eso vengo, ¿no? Entonces dije, no la tengo que tocar inmediato, tengo que asegurarme que Él se sienta tan cómodo que me permita tocarla. Y empecé a orar y le decía, Señor, yo soy, y esto es algo que yo entiendo en mi interior. Yo le digo, yo soy como una antena de internet, de wifi, de mí salen las ondas de bendición. Le dije, lo que hay en mí se tiene que extender en este lugar y lo tiene que extender él que está aquí a mi lado y lo tiene que entender Mari que está aquí enfrente de mí. Le dije, y tú tienes que empezar a ver las cosas. Le dije, yo establezco tu reino aquí. Le dije, y es más, Señor, tú me dijiste que la tocara y la voy a ir a tocar, pero yo sé que tú no necesitas que yo la toque, tú la puedes sanar y tú puedes hacer un milagro. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y qué le pasó a esta? ¿Qué le falta a Mari? Y entonces me dice él, mire, a una persona que pierde tanta sangre como ella, lo normal es que pierda para siempre la movilidad de sus 2 brazos y sus 2 piernas. Y los doctores me dijeron que ese iba a ser la cosa, que ella iba a perder la movilidad de todo. ¿Y sabes qué? Ya empezó a mover una mano, ya empezó a mover una pierna, ya empezó a mover la otra pierna, pero un brazo lo tiene completamente inmóvil, el brazo izquierdo. Y curiosamente, era la parte que Dios me había mostrado que le tocara, ¿sí? Shh, póngame atención a mí. ¿Sí? Entonces, le dije, ok, y le decía, Señor, estoy listo para expresar un milagro porque yo necesito amar a este Señor para que Él se sienta cómodo conmigo. Eso es lo que a mí me interesa. Porque el milagro en esta señora lo va a hacer Dios por ella, porque Él ya habita en su corazón. Entonces yo le decía al Señor, dale una muestra de que eres tú el que nos gobierna y de que lo que tú pones en nosotros es mejor y que el amor que yo le estoy expresando a Él, ¿sí?, va a alcanzar para que su mujer sane. Pues no me estaba diciendo, no estaba medio de decirme de que no moviera el brazo izquierdo y en ese momento ella empieza a mover su brazo izquierdo, como si nos estuviera diciendo, aquí estoy y sí me muevo. Y entonces se llenó ese lugar del Espíritu Santo y en ese momento las personas de las camas de los lados empezaron a callar y fue una cosa asombrosa.
Y entonces tuve toda la libertad de decirle, oiga, ¿sabe qué? Dice la Biblia que para que la gente sana hay que imponerle manos. ¿Me permite tocar a su mujer? Y me dice, eso estaba esperando que usted hiciera. Y se quita, y tuve toda la libertad de ir y imponerle mis manos y de expresarle mi amor a Mari, porque es una persona que he aprendido a querer mucho, pero mi amor sobre todo en Cristo, sabiendo que Dios tiene más grandes planes para ella. Entonces todas las cosas ilógicas y todas las cosas imposibles que le deberían de pasar a una mujer que perdió el 80% de su sangre, ¿sí? Le están pasando a ella. Todos los días es un milagro, ¿sí? Todos los días es un milagro. Ahora ya le van a retirar el tubo porque estaba entubada y las cosas van mejor, ¿no? De hecho, la tuvieron que sedar, le tuvieron que aumentar el nivel de sedación, si así se dice, ¿sí? Porque se pone muy inquieta cuando despierta. Quiere decir que va muy bien. La tienen sedada para que no haga muchos movimientos con el cuello y no se vaya a lastimar, ¿no? Eso es de lo que se trata. Nosotros no hacemos nada, nosotros nada más vamos como esa antenita, nos paramos en los lugares, ¿sí? Como te lo platicaba la otra vez, Emiliano, tú vas y vas a desatorar los trámites nada más por ir, no por lo que hables, sino por lo que digas, sino porque la presencia, tú vas a preparar el terreno, te paras en un lugar y dices, esto yo lo declaro como mío y detrás de mí viene el que va a gobernar, ¿no? Que es el Señor, y de esa manera vamos a empezar a ver que se expresan los milagros, ¿sí? Ahora, siempre queda la pregunta de cómo va a suceder esto, porque esa es la parte que más nos preocupa y la parte que más nos ocupa, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para expresar un milagro? ¿Cómo le hacemos o qué necesitamos? Porque luego pasa esto. Planeamos, oramos, hacemos, sufrimos, porque estamos pidiéndole algo a Dios que no sabemos si Él va a hacer. Y entonces estamos esperando señales. Y entonces me quedé pensando y dije, wow, sí es cierto. Esta semana estaba hablando por teléfono con mi pastor y le decía al pastor, pastor, estoy orando por mudarme de casa, pero ¿sabes qué? Quisiera, y lo que estoy orando es que quiero un lugar en donde yo pueda vivir y donde podamos tener también la iglesia, o sea, que sea así como que un solo local y aparte de que nos ahorramos una buena cantidad en renta. Y le decía, pero no escucho la voz de Dios al respecto. Y entonces me volteé a ver, bueno, no es cierto, hace un silencio el pastor y me dice una cosa, ahora sí que qué feo, ya sabía, pero que no llevaba a la práctica. Me decía, René, todo lo que necesitamos es santidad. Y entonces dije, a ver, espérame. Le dije, ¿me estás queriendo decir que no soy santo? Me dice, no, te estoy diciendo que todo lo que necesitas es santidad. Dijo, porque si nosotros estamos en santidad, entonces dice la palabra que todo lo que vamos a hacer va a tener éxito. No en ese momento vamos a dejar de estar persiguiendo señales, en ese momento vamos a dejar de estar haciendo oraciones que no llegan a ningún lado. Porque en el momento que nos mantenemos en santidad, recuperamos nuestra similitud con Dios, nuestra semejanza con Dios. Y empezamos a expresar las cosas como Dios las expresa. Y entonces ahora sí, todo lo que hagamos prosperará. Y entonces el Señor me recuerda 3 pasajes. Número 1, el Salmo 1 del 1 al 3. Y creo que esta semana ahora sí que se los he embarrado a todo mundo, así porque dice, bendito, no es cierto, dice bienaventurado. Empezamos con la mejor palabra, bienaventurado. Buenas aventuras, adrenalina, emoción. ¿Sí? Cosas milagrosas tienen que pasar, buenas aventuras. Aquel varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que decide no seguir los consejos de los hombres, sino siempre ir primero a la presencia de Dios y buscar el consejo de Dios. ¿Y por qué dice consejo de malos? Porque normalmente en nuestra vida cotidiana vivimos rodeados de personas pecadoras y nosotros somos pecadores y hay veces que nosotros solemos dar consejos de nuestra carne.
Y todo lo que tiene que ver con la tierra es despreciable. Dios necesita que nosotros recuperemos el control sobre la tierra para que Él pueda venir a santificarla. Aquel que vive de acuerdo al mundo es como el mundo. ¿Y el príncipe de esta tierra quién es? El chanclas, Satanás, el diablo, ¿sí? El uyuyuy, o como le diga usted, ¿sí? ¿No le dices el uyuyuy como le dices tú? ¿Eh? El chamuco, ¿eh? Lucy Fernández, ándale. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, aquella persona que vive como el mundo es como el que gobierna el mundo. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. No voy a ir a buscar un consejo de alguien que vive como la tierra, sino que alguien que vive como ¿qué? De acuerdo a la palabra, ¿sí? Porque sí dice el libro de Proverbios, ¿sí? En la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. Gracias, Luis Miguel, uno que sí lee la Biblia, ¿sí? En la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? Entonces quiere decir, sí necesitamos consejos, pero no podemos buscar consejo de cualquiera, ¿no? No podemos buscar consejo de cualquiera, tenemos que ser sabios. Entonces dice, número 1, bienaventurado aquel que no busca consejo de malos. Número 2, ni anda en camino de pecadores, ¿sí? Y andar en camino de pecadores no quiere decir, ay, voy a dejar a todos mis amigos ahí atrás y ahora, no. Quiere decir, yo puedo sentarme con cualquier persona del mundo que haga lo que quiera hacer y su manera de vivir no tiene por qué afectarme. Por el contrario, mi manera de vivir le tiene que afectar a ellos. Jesús vivía todo el tiempo entre pecadores. Y los judíos por eso lo criticaban y él decía, pues si estos cómo van a saber lo que es bueno si no han visto lo bueno, ¿no? Porque Jesús vivía contrario al mundo, ¿no? En el mundo dicen, de lo bueno poco, pues digo, sí, no se nota, ¿no? Pero él decía, no, de lo bueno mucho y aquí estoy para muestra un botón. Y necesito que me veas porque necesito que te guste lo que tengo, porque necesito que quieras imitarme y cuando no puedas, necesito que me busques a mí para salvarte. Eso dijo Jesús. Entonces dice, bienaventurado el que no anduvo consejos de malos y el que no anduvo en camino de pecadores. No quiere decir que no anduvo en malos lugares, sino que tiene su identidad bien afirmada y que no se deja embaucar por cualquiera, ¿sí? En la tierra dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Jesús vino y nos demostró que ese dicho es falso, ¿sí? Porque la Biblia dice que ellos se hagan a ti y tú no te hagas a ellos. Es nuestra obligación ir e impactar a las personas. Esta semana platicaba con Pablo y me decía, René, yo no hablo de la Biblia en mi trabajo, pero siempre trato de reflejar a Cristo. Y me dice, hay 2, 3 que pronto van a venir a los pies del Señor y muy probablemente a la iglesia. Y le digo, claro, es que así funciona. No es ir a darles de bibliazos, es ir a darles amor, ¿no? Número 3 dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir que no pone su vida a juicio de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a venir a la iglesia y, ay, así que ahora muy santito, muy aleluyita, ¿verdad? Leti, ahora ya resulta que ya hablas diferente y eres bien buena gente, ¿no? No. Nosotros cuando tomamos una decisión, ¿sí? Cuando tomamos una decisión es nuestra y es un pacto que hicimos entre Dios y nosotros. Es como cuando nos casamos, ¿no? Cuando nos casamos con una persona o con toda la familia. Con una persona y lo que pase en esa pareja tiene que ver con esa pareja. Ay, es que esa mujer te ha cambiado. Pues qué bueno, ¿no? Porque si no, querría decir que estoy viviendo dioquis con ella, ¿no? Quiere decir que tenemos que vivir una vida que no le importe a los demás y que a nosotros no nos afecte lo que los demás opinen y menos el que se burlen. Menos el que se burlen. Y luego dice, más en la palabra de Dios tiene su deleite, ¿sí? Y medita en ella de noche y de día. Y meditar no es leer. Meditar
es agarrar una palabra y cuestionarla, enojarse con Dios, darle vuelta, buscarla por un lado, buscarla por el otro, buscar las palabras que no entendamos en el diccionario, discutirla con otras personas hasta que lleguemos a un punto en donde la palabra se haga una con nosotros. Y entonces dice, y esa persona será como un árbol plantado junto a aguas corrientes, que da su fruto a su tiempo, ¿sí? Y su hoja nunca cae. Y eso quiere decir, va a ser una persona que siempre tiene que dar, porque el árbol, ¿qué es lo que hace? Da frutos. ¿Y los frutos los disfruta el árbol? Entonces ahí es donde nuestra oración se vuelve ilógica. Señor, dame un coche, Señor, dame una casa, Señor, dame… Pues ¿para qué quiero todo eso si a la gente no le sirve que yo tenga un coche? A la gente no le sirve que yo tenga una casa. A la gente no le sirve que yo tenga un reloj nuevo. Ahorita estábamos cantando, ¿se acuerdan? Señor, creo en ti y creo en lo que harás a mí. Y después decía, Señor, recibe tú toda la gloria, recibe tú toda la honra. Señor, ¿sí? De eso se trata. ¿Sabes qué? Si Dios me dio un coche, ese coche va a servir para que el mundo conozca de Jesús. Si Dios me dio una casa, esa casa va a servir para que el mundo conozca de Jesús. Si Dios me dio una esposa, esa esposa sirve para que el mundo conozca de Jesús. Porque si no, va a haber un momento en que la esposa, la casa y el coche van a ser más importantes que Dios. Entonces las oraciones se vuelven huecas y entonces ahora sí le está diciendo, y da su fruto a su tiempo, porque quienes disfrutan del fruto, pues los demás. Por eso la Biblia dice, los frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, ¿qué me falta? Templanza, fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todo lo que sale del Espíritu, todo lo que Dios siembra en mí, le sirve a los demás, porque ¿verdad que no puedo ser bueno conmigo? Ni puedo ser manso conmigo, ni puedo ser templado conmigo, ni puedo ser paciente conmigo, ¿sí? Nada más Paco Stanley se podía amar a sí mismo y decía, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Por eso le fue como le fue, ¿verdad? No es cierto. Los frutos son para los demás. Y luego dice, y su hoja nunca cae. Y eso quiere decir, ¿sabes qué? Nunca nadie te va a desnudar, nunca nadie va a poder ver adentro de tus ramas, aunque por terrible que sea tu pasado, porque nunca nadie te va a poder exhibir, porque eso es lo que Dios hace. Dios cuida tu identidad, ¿sí? Y por último dice, y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que dejar de perder nuestro tiempo, y se oye feo, pero es cierto, tenemos que dejar de perder nuestro tiempo orando y pidiendo cosas que no sabemos si sucederán, y tenemos que empezar a hacer las cosas con la conciencia de que somos santos, de que estamos santificados, porque si nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios va a estar bien, ¿sí? Fíjense nada más, este ejemplo también se los he puesto, pero aplica exactamente igual. Estaban los israelitas 3 meses después de haber salido de Egipto y se encuentran en el monte Sinaí con Dios. Y entonces, vente Leti, ¿no? Hagan de cuenta, le dice, está Dios así parado de la mano con Israel, ¿no? Yo soy Dios y ella es el pueblo de Israel. Y entonces le dice, ¿cómo ves, Leti? Pues si tú quieres conmigo, yo te voy a hacer el pueblo más reconocido de toda la tierra. ¿Quieres? Ay, no. Y le dice, mira Leti, si tú quieres conmigo, yo te voy a proteger de manera que nunca nadie te ataque. ¿Quieres? Uy, ¿no? Y se chiveaba el Dios, ¿no? Y así estaban en el monte Sinaí. Y le decía, ¿sabes qué? Todas las cosas que tú me pidas te las voy a dar con una condición. No puedes voltear a ver a nadie más que a mí. ¿Puedes? Puedo. Así como lo dijo Leti, así lo dijo el pueblo de Israel. 1 millón, 2,5 millones de personas, a una voz, dice la Biblia, le dijeron, sí quiero. Tú vas a ser mi Dios y nosotros vamos a ser tu pueblo. Gracias, Leti. ¿Sí? Y entonces había un montón de promesas y le dijeron, todas estas promesas son nada más porque tú quieres algo conmigo. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Dios le dice, ok Leti, voy a preparar la fiesta para que tú y yo nos casemos, porque no te voy a hacer mi novia y no te voy a hacer mi concubina, te voy a hacer mi esposa, nos vamos a casar. Voy a preparar un contrato
en donde esté por escrito quiénes somos tú y yo. Yo me voy a mantener santo para ti y tú te vas a mantener santo para mí, pero vamos a hacer un pacto. Le dijo, espérame 40 días. Y entonces, yo no voy a decirle a ti porque soy oye feo, el pueblo de Israel, ¿sí? Empiezan a pasar los días y le dicen, no, pero pues que ya se me fue, pues no que me quería mucho y que la mamá del muerto y no sé cuánto. Y entonces le dice, va Leti con Jimena, ¿no? Que es Aarón, ¿no? Y le dice, es que me siento muy sola. Necesito que me consigas otro novio porque el que me prometió me salió balín, ¿no? Y entonces Jimena dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues sale corriendo al jardín, junta tantita tierrita y le hace una vaquita. Y le dice, mira, este es tu nuevo novio, ¿no? Y entonces Dios le dice, espérame, yo te iba a ser el pueblo más poderoso de la tierra. Y todo lo que necesitabas hacer era aguantar y esperar y no quitar los ojos de mí. Traducción, santidad. ¿No? Todo lo que necesitabas era santidad. Y ahora ya no te puedo hacer mi novia. Todo esto viene en el capítulo del 32 al 34 de Éxodo, ¿sí? Y entonces ya no te puedo hacer mi novia porque eras limpia, inmaculada, te saqué con un vestido nuevo y con joyas de Egipto. Y tus joyas, lo que yo te puse alrededor de tu cuello y en tus oídos y en tus brazos para que hermosearan, para que te hermosearan y te hicieran lucir, las entregaste y las convertiste en un ídolo. Y entonces le dice, pues ¿sabes qué? Nanáis, si tú no puedes ser fiel conmigo, yo no voy a ser fiel contigo. Y entonces Dios decide que va a acabar con el pueblo de Israel y entonces va Moisés, ¿sí? Pablo, tú vas a ser Moisés hoy, ¿sí? Entonces vente, a hacer cuenta, ¿no? Párate aquí como si estuviéramos, así ponte las manos en la bolsa, así como si estuviéramos platicando. Y entonces, pues como es, cuate, la Leti me quedó mal, pero ¿sabes qué? Mendiga vieja, ¿sí? Le vamos a mandar unos sicarios para que se la ejecuten, ¿cómo ves? De Chihuahua. Sí, de Chihuahua, unas calentaditas que le vamos a dar, ¿cómo ves? Sí, unos templarios, mira, ella quiere con los importantes, bueno. Y entonces, ¿tú qué me vas a decir? No, pues que no. Pues ¿No? no, qué bueno. Pero mira, si es bien infiel. No, pero pues empiezo a interceder por ella. A ver. Estamos aquí platicando, esto es actuación, así no, que… bueno, mira, no, aguanta, Leti, todavía ni le decía así como que ya te había dicho que sí, entonces a lo mejor sí quiere algo contigo, espera. No, vamos a darle una segunda oportunidad y si no, pues ya ves, pero no hagas eso. Oye, pero es que yo fui a darle todo de mí. Le más le dije, aguántame 40 días, ¿no? Ni la cuarentena me aguantó. No, no sé cómo, pero tendría que seguir intercediendo por ella. No, Estamos actuando. No, es que es buena, te quiere, es guapa, es la mujer para Pero ti, mira, no pasa nada. se fue con un cochinito de tierra que le hizo la Jimena. Porque ya sabes cómo son las mujeres, luego no piensan bien. No es cierto. Mejor ya no le seguimos actuando porque si no aquí van a Bueno. No, bueno, algo más o menos así. Lo que hizo Dios, ahora sí que representado aquí por Pablo, fue cuando Dios le compartió a Pablo su dolor y fue y le dijo, ¿sabes qué? La voy a matar a Israel, no puedo más con ella. Y entonces le dijo, no, Señor. Y lo primero que hizo Moisés fue recordarle, espérame, tú tienes que demostrarle que tú sí eres Dios, porque tú sí eres fiel. Y le empezó a recordar todas las promesas que le hizo. Y las promesas de Dios son sin condición. Entonces, Moisés, gracias Pablo, le empezó a decir, ¿sabes qué? No puedes hacer todo eso, porque entonces ya no vas a ser Dios. No puedes ser de esa manera, porque entonces serías infiel. Es como cuando la gente dice, es que Dios me está castigando. Espérame, ¿en qué momento dice la Biblia? Nos demuestra que Dios no castiga. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es recordarle. Y Moisés le dijo eso. Y la parte más emocionante de esto es que se ve bien feo cuando en el micrófono, en la grabación se ve muy feo, ¿no? Y entonces le dice Dios, bueno, está bien, me voy a casar con ella,
pero ¿sabes qué? Ya no voy a ir con ella. Ahora nada más vamos, ya no voy a ir a su casa a morrear, como dicen por aquí, ¿sí? Ahora nada más puro WhatsApp, ¿no? Ahora puro WhatsApp, ya no la voy a ir a ver a su casa ni le voy a mandar flores, ahora va a ser puro WhatsApp. Si es mi novia, pero vamos, ¿qué pasó? Ya no voy a ir a checar tarjeta, a echar reja, a noviar a su casa, ¿sí? A checar, ¿ok? Ya lo vas a aprender muy pronto, Paola, yo te enseño eso. ¿No? Ok, y entonces le dice, ya no vamos a ser novios de manita sudada, ahora vamos a ser novios de WhatsApp, ¿no? Y entonces le dice Dios, ya no voy a ir yo con ellos, voy a mandar un ángel con Israel y que el ángel los ayude y que el ángel se encargue de ellos. Y entonces llega Moisés otra vez y le dice, no, cuate, pero ¿cómo crees? Y esta es una parte muy emocionante porque le dice, a ver Dios, ponte las pilas, entiende bien lo que estás diciendo. Le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, ¿cómo el mundo va a entender que nosotros somos el pueblo de Dios si Dios no va con nosotros? ¿Quién nos va a hacer diferentes de cualquier otro mundo, de cualquier otro pueblo? Si lo que nos hace diferente eres tú. Porque cuando tú vas con nosotros nos cae pan del cielo. Cuando tú vas con nosotros le pegamos a las piedras y sale agua. Cuando tú vas con nosotros nos llegan las codornices y no las tenemos que, ni siquiera las tenemos que cazar, las matamos aquí enfrente de nuestros pies. Y le dice Moisés, no es lógico. Porque si Leti no te ve, si la gente no ve a Leti de la mano del novio, van a pensar que es soltera. Y cualquiera va a creer que puede llegar a regalarle flores o hacerse su novio. Pero ¿sabes qué? Lo más impresionante es que ya nadie la va a proteger como tú, nadie la va a amar como tú y nunca nadie más la va a volver a ver como tú la ves. Entonces le dijo, ok, Dios, ok, está bien. Le voy a volver a dar identidad. Le voy a cumplir sus promesas. La única condición es que se tiene que santificar. La única condición es que tiene que volver a poner sus ojos en mí y nadie más. Si no, no juego. Si no, no funciona. Y entonces en el momento que se santifica, en ese momento le vuelven a suceder los milagros, los prodigios y todo lo demás. De eso se trata. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nuestras vidas? Si tú no estás viendo los milagros en tu vida todos los días, quiere decir que a lo mejor estás saliendo con un cochinito de tierra o con un becerrito de oro. ¿Sí? Todo lo que necesitamos es regresar a la santidad. Y regresar a la santidad no es llegar y decirle, ay Dios, yo pecador, yo hice, Señor. Eso no es santidad. La santidad quiere decir todo tu enfoque tiene que ser Dios y no tus problemas. Y les voy a poner un ejemplo de esto porque en Mateo 13, y esto lo estaba leyendo ayer en el hospital cuando fui a platicar con esta señora, con Mari. En Mateo 13 Dios habla de las parábolas del reino y dice, ¿cómo es el reino de los cielos? Y entonces hay una parábola de la que habla, que es la parábola del sembrador, y dice, todos lo hemos escuchado alguna vez. Había un sembrador que iba por el camino y entonces echó semillas en el camino y llegaron los pájaros y se la llevaron. Y luego llegó y la echó entre las espinas y no dieron fruto, y en el lugar que estaba poco profundo y en el lugar de la buena tierra. Pero fíjense nada más y me encantó la versión, porque dice en Mateo 13:22, se las voy a leer, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza que no produce ningún fruto. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 22. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creemos que nos estamos apartando para Dios, para llenar nuestra mente y decirle, Señor, es que yo te amo y tú eres el más importante, pero quiero un coche, Señor. O Señor, eres el más importante, pero necesito pagar estas deudas porque si no van a venir ¿no? Señor, lo que sea. Si cualquier otro elemento ocupa nuestra oración, quiere decir que nuestra oración no está santificada, no estamos metidos y no tenemos a Dios como primer lugar en nuestro corazón, porque realmente nada más vamos
perdónenme la palabra, como prostitutas delante de Dios. Vengo a estar tiempo contigo para que me des algo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Estar con el que vas a estar o obtener lo que vas a obtener? Ese debería de ser. Pero si llevamos algo más a la cama con Dios, ¿sí?, la otra cosa siempre nos va a distraer. Lo que está hablando Dios es, necesitas santificarte. ¿Qué quiere decir santificarte? Y vamos a regresar a esa parte del Salmo 1. Señor, el consejo que necesito lo recibo en ti. El camino que voy a caminar es el tuyo, ¿sí? Y la opinión que necesito de mi persona, la necesito de ti. ¿Y dónde las voy a encontrar? En el deleite de la palabra de Dios. Cuando antes de pensar en mí, pienso en la palabra. Y no es que piense en la palabra y diga, ay, es que me despojé de mí mismo. Hay mucha gente que se entrega. No te puedes entregar, eso es una mentira. Sino decir, ¿sabes qué? Voy a ir a pasar un buen tiempo con Oscar y Dayana, ¿sí? Nos vamos a ir a comer. Y una de las cosas es, ¿qué dice la palabra acerca del convivir? Ay, la palabra dice que es más bienaventurado el dar que el recibir. Quiere decir que todo el tiempo que conviva con ellos, para yo mantenerme en santidad, tengo que ir preparado para darles algo. Una buena plática, una buena recomendación de un buen restaurante, ¿sí? Y siempre palabra de Dios. Ellos, después de verme y después de haber convivido conmigo, tienen que quedarse satisfechos, ¿sí? Esta semana nos pasó, ¿verdad, Pablo? Esta semana Pablo y yo nos fuimos a tomar un café. Y es una de las cosas que yo acostumbro normalmente por eso siempre llevo algo preparado para enseñarles. Pero me encantó porque Pablo iba exactamente en el mismo tenor que yo. Entonces hagan de cuenta que como dos buenos amigos estuvimos platicando y él primero me mostró su corazón y me vació su corazón. Y bueno, primero me lo abrió y luego me vació su corazón y luego me permitió que yo le diera algunas palabras y le enseñara un poco de lo que había en el mío. Y al final de cuentas nos terminamos aconsejando mutuamente y salimos llenos por menos de 100 pesos aparte, ¿verdad? Fue un gran tiempo. Pero eso es lo que dice la palabra. ¿Para qué voy a ir a convivir con Pablo si no llevo a Dios? Entonces pues somos dos cuates, no somos cristianos, ¿sí? El otro día me habló Ceci, ¿verdad, Ceci? Me echó un telefonazo. Oye, René, que aquí, que allá. Y yo no sé exactamente qué expectativa tenía ella de nuestra llamada por teléfono, pero cuando le hablé, lo primero que dije, espérame, no conozco tanto a Ceci, pero la amo. Entonces me preparé en el espíritu y cuando ella me empezó a hablar, todas las cosas que me empezó a hablar se las empecé a responder en la palabra. Porque en mi papel de pastor tengo que estar santificado. Tengo que poner a Dios primero. Mi opinión de lo que las personas me platiquen o lo que el resultado de lo que yo entienda de las personas es para nada importante. Y entonces le empecé a explicar, mira, si esto que me platicas es así, así, así. Y entonces me dijo, si podemos orar, le dije, claro que sí. Y oramos que como media hora, ¿verdad? Algo así, nos echamos. Pero a gusto, porque al primero que pusimos en medio de nuestra situación fue a Dios, ¿no? Santificarse quiere decir siempre en todo lo que hago y todo lo que pienso, Dios está metido ahí, más importante que lo que vaya a hacer, ¿no? Más importante que lo que yo voy a hacer. Y entonces ahora sí, puedo hacer lo que se me pegue la gana. Quiero arrancar un negocio, claro que voy a tener éxito porque Dios va por delante. Dios nunca ha perdido. Dios nunca ha fracasado. Oye, Señor, voy a poner un negocio, ¿cómo ves? Y me dice, órale. Y entonces Dios me va a empezar a hablar de todas aquellas partes de su palabra de los hombres que tuvieron éxito y me va a dar los ejemplos y vamos a hacer las cosas como en la Biblia y vamos a prosperar, ¿no? Vamos, oye, Señor, fíjate que me voy a aventar y me voy a ir de novio. O fíjate, Señor, que tengo un pretendiente, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Y entonces Dios va a empezar, mira, te voy a platicar de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y vamos a tener una relación gloriosa. Ahora que Oscar y Dayana se van a casar, ¿verdad que ha sido muy interesante cómo hemos metido a Dios por delante? ¿Quieren platicar algo, compartir algo de eso o no? Bueno, ¿sí o no? Ándale, rapidísimo, porque ya se nos está yendo el tiempo en la prédica también, pero nomás
¿no? No tienes que contar detalles, nada más cuenta cómo tu patrón de pensamiento ha cambiado acerca de tu matrimonio. Pues es que al principio lo consideramos nada más Dayana y yo, pero ahora que se lo estamos ofreciendo al Señor, ya no nada más conlleva nada más la Dayana y yo, o sea, es todo, tenemos que considerar todo, considerar nuestras familias, que las queremos acercar y pues sí pensamos muy muy diferente y lo primero pues es Dios. Fíjense, qué importante. Una de las cosas, porque el mundo nos enseña que la boda es de los novios y que todo el mundo va a festejar a los novios, ¿no? Gracias, Oscar. Y luego ahora existen esos programas de televisión espantosos, esos de las novias, ¿cómo les llaman? Bueno, en inglés es bridezillas, esas que se convierten en monstruos y la novia que quiere que toda su boda sea perfecta. Y dice, espérame, no, o sea, es que no te estás casando tú. Y muchas veces yo la verdad me da así como algo así, cuando dicen la boda es de la novia. ¿Y entonces el novio qué? ¿Está de adorno o qué? ¿No? Yo tenía una prima que no está aquí el día de hoy, ¿no? Que me dijo alguna vez, ¡ay, no! Sí puedo, ¿verdad? Decía, sí. Y me decía, no es que se los prometo, es que hará que como unos 5 años, más o menos, más, bueno, me dice, yo, cuando me case, no quiero un marido que no me vaya a dejar trabajar, pues ¿qué cree? Que soy su chacha, que no sé qué, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero se puso como pantera, ¿no? Y entonces le digo, prima, espérame, es que todavía no tiene nombre y ya es un bruto, ¿no? Ya te peleaste con él y no tiene ni nombre. Le dije, si venía en camino ya se regresó, ¿no? Le digo, pónganse de acuerdo, primero conócelo, deja que te conquiste y luego se ponen de acuerdo, ¿no? De eso se trata. Dios hizo exactamente lo mismo en la escena del Sinaí, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Porque esa es una situación. ¿Para qué quieren las mujeres trabajar si el marido no es primero? ¿No? ¿Quiere un marido para tratarlo de tonto? Pues entonces no tenga marido, ¿no? Ahora, hoy en la mañana estábamos platicando en el desayuno, me dice René, ahora veo las cosas muy distintas. Y ahora quiero un marido que, si puede, que me saque a trabajar para que cuando me diga, vámonos, yo diga, ¿a qué horas y por qué tan tarde? ¿No? Dice, quiero estar ahí para mi marido. Y yo digo, claro, porque esa es la manera que te vas a santificar para él, teniéndolo siempre primero y teniéndolo siempre ahí. Exactamente igual con Dios. ¿Quieres tener éxito en lo que hagas? Lo único que tienes que tener es presente a Dios. Y no es presente a Dios de, ay Dios, ayúdame. No, es Señor, ¿qué onda? Yo sé que para toda situación en mi vida, ¿sí? Yo sé que para toda situación en mi vida hay algo escrito en la Biblia. Oriéntame si no la conozco, ¿no? El otro día me habló Emiliano, ¿te acuerdas, Emiliano? René, estoy en medio de… Y empecé a dar palabra y empecé a declarar, a lo mejor no le di las citas, pero empecé a declarar la palabra sobre él. El otro día vino Leti con un trámite atorado. ¿Y qué hicimos? Nomás establecimos lo que Dios decía. ¿Y qué pasó con el trámite? Se desatoró. Porque así son las cosas con Dios. Con Dios nos tenemos que acostumbrar, ¿sí?, al éxito constante. La empresa de Dios nunca fracasa, nunca quiebra y nunca queda mal. Y nosotros somos los administradores de esa casa. Todo lo que necesitamos es santidad. Todo lo que necesitamos es siempre tener a Dios primero y buscarle a Él, ¿sí? Cuando empecemos a vivir de esa manera, el éxito va a ser inmediato, va a ser lo acostumbrado y no nos vamos a conformar con menos. Ayer nos fuimos de tour y yo le dije, Señor, tengo muchas ganas, vino Gabriela, mi prima, y Monse va a estar ahí y nos vamos a ir a Tequila, Señor, pero ¿sabes qué? Yo quiero cosas buenas de tu parte. Y si no vamos a ver tu favor, entonces pues ni vamos, ¿no? Y entonces llegamos a Tequila y llegamos con la del tour y oiga, que no sé qué, no nos tardamos ni 2 minutos y ya nos habían dado más del 20% de descuento. Y ya estábamos ahí, ¿no? Y luego después veníamos cansados y asoleados y todo, y vimos una mesita ahí en la calle, y justo cuando íbamos llegando se iba desocupando, y nos sentamos y a gusto. El bien y la misericordia de Dios nos persiguen todos los días de nuestra vida. Y si Dios consideró como bueno que nos fuéramos a pasear un rato, también nos acordamos de Él y cerramos nuestro día dándole gloria, ¿sí? Él es lo primero en nuestra mente y en nuestro corazón,
Y entonces ahora sí se cumple lo que dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y todas las cosas, ¿qué? Van a venir por añadidura. El problema es que nosotros queremos la añadidura y no el reino de Dios ni la justicia. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de pie porque ya se nos fue el tiempo. ¿Sí? Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, no venimos por las señales, venimos porque creemos. Señor, no venimos por la añadidura, venimos por el banquete completo. No venimos por el pilón, ¿sí? Venimos por la mercancía del reino de los cielos, ¿sí? Así que yo les voy a pedir ahora sí, vamos a hacer esto, y esto es simbólico, esto no lo dice la Biblia, esto es algo simbólico. Yo les voy a pedir, vamos a levantar nuestras manos en señal de rendición y decirle, Señor, mira, aquí están mis manos arriba, para que tú veas que no vamos a meter nuestras manos ya en nuestros asuntos y decirte, Señor, mira, Padre, vamos a caminar delante de ti, buscándote a ti, Señor, y vamos a dejar que seas tú el que hagas. Nosotros nos comprometemos a mantener nuestras manos arriba, Señor, con la intención de alabarte y adorarte, Señor, pero también, Señor, de asegurarte que no vamos a intervenir, Señor. Nosotros queremos ser esas personas, Dios, de las que habla el Salmo 1, Señor. Queremos ser esos bienaventurados, Señor. Queremos llevar esa vida llena de adrenalina, Señor, en donde podamos decir, Señor, eres tan bueno que no me dejas de sorprender y eres la decisión más emocionante de mi vida, Señor. Y sabes que, Señor, estoy dispuesto a caminar así como lo escribió David, Señor, el rey del cual tú te has jactado, Señor, de aquel que has hablado desde tu corazón. Queremos ser así, Señor. Queremos, Señor, ser hombres que no busquen consejos de malos, sino que te busquen a ti primero, Señor. Y que no caminemos en camino de pecadores, Señor, sino por el contrario, Señor, que nuestro ejemplo haga que los pecadores caminen como nosotros caminamos, Señor. Y, Señor, y jamás, Señor, nos sentaremos en sillas escarnecedores, porque la única opinión que nos interesa, Señor, es la tuya, Señor. Y tú no te atreverías a burlarte de tu propia creación, Señor. Por tanto, Señor, es nuestro compromiso el día de hoy, Señor, el mantener nuestros ojos puestos en las cosas del reino de los cielos, Señor, el mantener nuestros ojos puestos en la palabra, en tu palabra, Señor, y deleitarnos en ella, Señor, para que podamos ser árboles, Señor, y que así como aquel ciego, Señor, vio alguna vez, por primera vez, y lo único que vio fue árboles, así nos vean a nosotros, Señor, y que vean que siempre tenemos algo que dar, Señor, que nuestro fruto es dulce, Señor, es jugoso, Señor, es delicioso y siempre bueno para las personas, Señor. Y también, Señor, sabemos que tú vas a encubrir, Señor, aún nuestras faltas, Señor, y nunca seremos exhibidos, Padre. Pero sobre todo, Padre, el mundo nos conocerá y el mundo te conocerá, porque todo lo que hagamos será prosperado porque seremos un reflejo tuyo, Señor, el reflejo del éxito constante. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos des una semana llena, Señor, de muestras de amor. Amén.